Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 12 de junio. La palabra de Dios en el Salmo 119:97 dice: Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Amén. Vamos a tener un momento, hermanos, de oración en silencio, acompañados del preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago. Llamamiento a la adoración, hermanos, lo encontramos en el Salmo 119, versículos 153 al 168. Salmos 119, versículos 153 al 168. Y vamos a hacer esta lectura de manera alternada, hermanos. La palabra de Dios dice: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo.
Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Mi alma ha guardado tus testimonios y los ha amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Amén. Oración de ofrecimiento, hermanos. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque nos permites estar aquí reunidos para alabar y glorificar tu santo y glorioso nombre. Gracias, Padre bendito, porque a pesar de las circunstancias de la pandemia, tú nos permites estar aquí en tu casa de oración. Bendice, Padre, al predicador del día de hoy, para que de sus labios, Padre, salgan palabras conforme a lo que tú estableces en tus santas escrituras, Señor. Todo esto lo ponemos en tus benditas plantas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a dar lectura bíblica al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vamos a hacerlo en concierto. Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice, hermanos: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el oído del Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Hermanos, es el momento del mensaje que se titula Has dejado tu primer amor, y a cargo de nuestro hermano anciano gobernante Efrén Aro Hernández. Ahí en sus lugares vamos a orar. Padre Celestial, en estos momentos en que vamos a escudriñar tu palabra, Señor, toma mis torpes pensamientos, mis torpe lengua, Señor, para que seas tú quien hable, seas tú quien transmita esta enseñanza de este pasaje, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El domingo pasado el pastor invitado que estuvo con nosotros, el pastor Rial Avelino, hablaba sobre el libro de Malaquías, sobre el tema de que volvamos a Jehová. Y el tema de esta tarde es Has dejado tu primer amor, que está precisamente en Apocalipsis capítulo 2. Hermanos, cuando el joven estudiante de medicina termina su carrera, después de muchos trabajos, de estudios, desvelos, termina también su especialidad y entonces ya puede él dar consulta. Es una persona, es un muchacho, una muchacha que pues tienen todas las ganas de atender a sus pacientes. Con calma los atienden, les hacen su historial clínico,
en fin, los tratan como reyes, ¿no? Conforme va pasando los años, el médico va agarrando experiencia, ya conoce la mayoría de las enfermedades que los pacientes le presentan, ya conoce el medicamento que les va a dar y ya no los escucha o no los atiende por más tiempo como antes, ¿no? Conforme pasa ya más años, el médico ya tiene otra forma de atender al paciente. Llega el paciente y le dice, dígame su nombre, empieza a tomar ciertos datos, el médico con la cabeza agachada, dice, ya me conozco, bien, es temporada de gripa, ya sé a lo que viene el paciente, ¿no? Y ya nomás lo está así escuchando, haciéndole preguntas y él sin levantar la cabeza, cuántas veces, todo el día, desde cuándo empezó, etcétera. Le da la receta, el paciente la ve y le dice, oiga doctor, esta medicina me causa a mí sueño y por mi trabajo puedo provocar un accidente. Bueno, ahorita se la cambio. Oiga doctor, es que soy hipertenso y soy alérgico a la penicilina. Pues ¿por qué no me dice? Déjeme cambiarle toda la receta. Ya su trato ya no es el mismo cuando él empezó a atender a sus pacientes. Aquel empleado que después de 33 años de servicio, que le faltan 2 años para jubilarse, y son los 2 años más desesperantes para él, ya no quiere ir a trabajar. Le preguntan, ¿por qué tanta urgencia? ¿Por qué quieres jubilarte? ¿Tienes algo que hacer? No voy a hacer nada, pero ya no aguanto. Me levanto como relojito a la misma hora, pero ya no quiero saber nada del trabajo. Oye, pero pues te tratan bien, no te están presionando. No, ya no quiero seguir. Y al cometer un error, este empleado sale despedido. Y sus 33 años de servicio pues de nada sirvieron. Ya no pudo disfrutar de nada porque había dejado de tener esa alegría de ir a trabajar, ese bienestar de hacer las cosas y de ganar dinero. Se pierde en el camino esos detalles para los cuales nosotros empezamos esta vida. Y aquí en el libro de Apocalipsis hay algo que le está pasando a esta iglesia de Éfeso. Dios, Cristo, en visión a Juan en la isla de Patmos, le dicen, escribe lo que ves. Y en el versículo 20 del capítulo 1 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dios manda un mensaje a estas iglesias del Asia, a estas 7 iglesias que representan en un momento dado la situación de las iglesias de todos los tiempos, de nosotros en esta tarde. Estas 7 iglesias, cada una de ellas tenía una problemática, de acuerdo a donde estaban ubicadas las iglesias, de acuerdo a sus miembros. Y el ángel les dice, escribe estas cartas. Y por ahí en el versículo 7 de este capítulo que leímos dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta va dirigida a Éfeso, pero es para que oigan todas las demás iglesias. Y así terminan las otras, más o menos las otras iglesias, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Éfeso era una ciudad grande, una ciudad comercial. En la época del apóstol Pablo, en la época del apóstol Juan, ya habían muerto todos los demás apóstoles, los seguidores de Jesús. Juan ya era una persona mayor y estaba, pues digamos, encarcelado, detenido por
predicar la palabra del Señor en una isla llamada Patmos, y desde ahí él escribe estas cartas que Dios le dijo que lo hiciera. Entonces, Éfeso era una ciudad con mucho bullicio comercial. Era un lugar estratégico donde se podía ir hacia diferentes caminos, hacia Grecia, hacia Roma, pero también era una ciudad donde había muchos vicios. Era una ciudad donde básicamente se le hacía culto de Cibeles, a una diosa de la fertilidad, una diosa de Anatolia. Esta diosa después se fue modificando y los griegos la llamaban Artemisa, la diosa del amor, y los romanos la llamaban Diana. Y este templo donde estaba al final, como se conoce, a Diana de los romanos, era pues una iglesia donde se fabricaban, había plateros, se fabricaban imágenes, pero también había un culto, había sacerdotes, sacerdotisas, y había un culto de prostitución tanto masculina como femenina, y ahí pues la gente se desenfrenaba. En ese lugar estaba Éfeso, estaba esta iglesia. Me recuerda un poco a la iglesia de Taxco, los que conocen Taxco. Ya cuando llega uno a la parte principal de la ciudad, encontramos del lado izquierdo la iglesia de Santa Prisca, una iglesia arquitectónicamente hablando preciosa, con muchos detalles, oro, garigoleos, todo eso, una iglesia bonita, y que durante todo el año y sobre todo en Semana Santa la gente hace peregrinaciones, va a esta iglesia a tener estos cultos en esta iglesia. Y los que conocen Taxco, pues caminando hacia adelante 2 cuadras, al topar la pared, hay un edificio que no tiene, hasta donde yo recuerdo, cara de nada. Es un edificio que apenas con una entrada del lado izquierdo, pero ahí hay una iglesia, la Iglesia Nacional Presbiteriana Casa de Oración, y ahí hay cristianos, y hay hermanos que se congregan, que trabajan en una ciudad pagana, en un ambiente idólatra, pero ahí Dios los puso, y ahí ellos están trabajando en esa iglesia. Entonces Éfeso era esta iglesia, esta ciudad donde había de todo. En esta ciudad, o esta iglesia más bien, era una iglesia que tenía una doctrina sana. A pesar de la situación, a pesar de todo, ellos tenían una doctrina sana. ¿Por qué? Porque habían tenido buenos pastores, buenos líderes. Dice la Biblia que ahí empezó Aquiles y Priscila, que fueron antes consiervos de Pablo, trabajaron en las tiendas, en la hechura de tiendas, pero también ellos tuvieron las enseñanzas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo los deja ahí en Éfeso, primero a ellos. Después llegó un hombre que se llamaba Apolos, un hombre elocuente y poderoso en las Escrituras. Ahí Aquila y Priscila también lo toman, dice, y le enseñan el camino, le enseñan las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y él entonces ya podía transmitir la verdad sobre Dios. Años más tarde, también Pablo estuvo en esa iglesia, durante 3 años estuvo con ellos. Entonces era una iglesia que tenía sana doctrina, una iglesia donde los fieles habían crecido con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esos judíos que se aferraban a esperar un Mesías, ahora comprendían que ya había llegado a través de nuestro Señor Jesucristo. Después Pablo también manda más adelante a Timoteo, dice: te mando para que corrijas lo que está mal. Y al final también está Tíquico, que también Pablo
lo mandó para que estuviera en esta iglesia. Algunos comentaristas dicen que también es posible que el apóstol Juan, el que está escribiendo esta carta, también haya estado en Éfeso. Entonces, Éfeso tenía una iglesia fuerte doctrinalmente hablando. Y dice el versículo 2: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y que has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Dice Dios: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Con ese panorama que les acabo de comentar, con este entorno histórico, era difícil evangelizar en una ciudad como la de Éfeso. Dice: yo conozco tus obras, has seguido trabajando arduamente y con paciencia, te has aguantado muchas cosas, pero ese trabajo que tú has hecho ha dado fruto. Ha dado fruto, y mi palabra, mi evangelio, ha podido seguir adelante gracias a todos esos esfuerzos que tú como iglesia has hecho. Dice que no soportas a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Les digo que estas cartas están escritas para las iglesias de todos los tiempos. Dice que hay gente que se dice apóstol, gente que quiere entrar con otras doctrinas a la iglesia, y cuando la iglesia reconoce que eso no es lo correcto, que eso no es palabra de Dios, dice que se pueden detectar y han sido eliminados o han sido sacados de la congregación, los han hallado mentirosos. Y eso pasa en cualquier congregación, en cualquier parte del mundo. Les digo que en algunas cosas se parece esta iglesia a nuestra iglesia, y voy a hacer algunos comentarios alusivos. A lo largo del tiempo, las iglesias también han sufrido falsas doctrinas, han sufrido falsos apóstoles, han sufrido gente mentirosa, pero también han trabajado, y es lo primero que menciona el Señor, las cosas positivas de esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo que tú tienes, que lo has hecho también con paciencia, dice, y has salido adelante. Los invito a buscar en sus Biblias el libro de Hechos. Voy a leer el capítulo 20. Hechos capítulo 20, del versículo 28 al 31. Este pasaje nos habla del apóstol Pablo, que hace un viaje a Macedonia y a Grecia, y tenía que pasar cerca de Éfeso, pero no quería detenerse. Él tenía ya su viaje trazado, y entonces allí en Mileto hace una parada y dice: quiero hablar con los hermanos de Éfeso. Los mandó llamar para que vinieran a buscarlo a él ahí a Mileto, y desde ahí él les habló a estos hermanos de Éfeso. Voy a leer a partir del versículo 28, Hechos capítulo 20, del versículo 28. Ya después de que se despide, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos de que 3 años de día y de noche no he cesado de amonestar con lágrimas
a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es lo que iba a pasar. Eso es lo que está pasando en muchas iglesias. Pablo llamó a los ancianos y les dijo: cuando yo me vaya, con el tiempo van a llegar lobos rapaces. Ustedes tienen la doctrina, ustedes están preparados, ustedes saben en quién han creído. Tengan cuidado con esos lobos rapaces. Los van a tratar de engañar, van a tratar de sacarlos de la iglesia. Dice, y también va a haber gente entre ustedes, gente perversa que se va a levantar, y dice, y va a arrastrar también a otros discípulos. Al norte de nuestra ciudad, ya en el Estado de México, hay una iglesia que también ha pasado por muchos problemas, por muchas situaciones, y lo que dice aquí esta palabra, dice que saldrán de entre la misma iglesia hombres perversos. Me contaba un hermano que cuando a él le tocó esta parte, que unos jóvenes se rebelaron contra el pastor y empezaban a decir muchos comentarios ajenos que pues sí se lo creían la demás gente porque no lo sabían o porque lo contaban tan bonito que todo el mundo se lo creía. Ellos tuvieron una división, salieron en aquella ocasión más de 100 jóvenes de esa congregación. Salieron muy animosos, salieron muy, como se dice, muy bravos, y vamos a juntarnos y vamos a seguir nosotros adelante. Con el tiempo, cada uno tomó su camino. Con el tiempo, por ahí logré hace tiempo ver a uno de ellos y me dice, pues yo ya no creo en nada. De repente voy a una iglesia, pero yo ya no creo en nada. Después de que nos salimos de aquella congregación, ya el líder nos engañó o quería meter otro tipo de cosas. Así es el problema de las iglesias. Estos lobos rapaces que entran, estos hermanos que se levantan también para sacar gente. Como les digo, Éfeso tenía buenos pastores y tenían la doctrina, y por eso pudieron darse cuenta de la gente que los engañaba. Dice el versículo 3, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Así viene la frase, pero tengo algo contra ti. Después de las cosas positivas que a Dios le gustaban de esta iglesia, dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y la lectura que hicimos de Mateo 22, ahí dice, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente. Deuteronomio dice, con todas tus fuerzas. Dice Jesús, y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y de esto depende la ley y los profetas. De esto depende las ordenanzas, los estatutos, los decretos, los mandamientos que a lo largo de los primeros 5 capítulos de la Biblia Dios estableció. Así que con amar a nuestro Señor estamos cumpliendo la ley. Si nosotros no cumplimos alguno de los mandamientos, alguno de las ordenanzas, pues también no estamos amando al 100% a nuestro Señor, o no lo estamos amando con nuestro corazón o con nuestras fuerzas. Leyendo un poco la historia de la iglesia, voy a poner solamente unos ejemplos. Así como la iglesia de Éfeso tuvo buenos pastores, tuvo buenos líderes, el inicio de esta congregación
también fue de esa manera. El primer pastor que tuvo esta iglesia fue el reverendo Ventura Euresti, que también en ese entonces tenía la función de redactor de la revista que conocemos como El Faro. De acuerdo a la historia, aquí también había un seminario en Tlalpan, que después se pasó aquí a Coyoacán, y en este seminario salieron muchos grandes pastores. Primero, como les digo, de nuestra iglesia fue el reverendo Ventura Euresti. Otro pastor fue Apolonio Vázquez, que también fue director y administrador de la revista El Faro. Otro pastor, no los estoy diciendo en orden, otro pastor fue el reverendo Eleazar Zeta Pérez. Este pastor fue un gran himnólogo, tradujo varios himnos al idioma castellano, también compuso varios himnos junto con el hermano Vicente Mendoza, que también cantamos varios de sus himnos. Y entonces el pastor Zeta Pérez fue pastor de esta iglesia en dos ocasiones, en 2 periodos. Después fue llamado a servir allá en la iglesia del Divino Salvador por 45 años hasta que él falleció. Otro pastor que estuvo aquí en nuestra iglesia fue el reverendo Ezequiel Lango Humilla. Este pastor Lango también dice la historia cristiana que fue un pastor incansable, que tuvo varios cargos, y uno de ellos también fue la publicación del Catecismo Menor, del Catecismo Mayor, pero explicado y comentado por él de una manera que nosotros pudiéramos entenderlo. Esta fue la labor de este pastor Ezequiel Lango. También estuvo en esta iglesia el reverendo Felipe Delgado Cortés, fue pastor de esta iglesia por 30 años y también fundó una escuela de teología y después se convirtió en el seminario Juan Calvino. También tradujo varios libros de doctrina al español. Cuando el pastor Delgado se jubiló, fue nombrado por el Sínodo General Misionero como el primer misionero mexicano, y fue él enviado a la ciudad de Tegucigalpa, allá en Honduras. Todos estos pastores y otros que no he nombrado fueron parte importante para el desarrollo de esta congregación, desde 1908, que fue el primer pastor, hasta la fecha. Estos pastores sirvieron a Dios, y en aquella época tan precaria, que había que caminar, no había luz en algunos lugares, ellos tuvieron que trabajar arduamente, recorrer grandes distancias para llegar a la gente. Por eso dice el ángel a esta iglesia: conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Todos estos siervos de Dios han trabajado. Como dice una frase de la letra del himno de la iglesia, dice: cuna fue de ministros ardientes. Porque aquí había trabajo, había que soportar a los malos, había que soportar, como dice la palabra, a los falsos apóstoles. ¿Cuántas veces en esta congregación no quisieron entrar muchas doctrinas? Quisieron entrar muchas corrientes ideológicas. Dicen por ahí algunos hermanos, de hace tiempo, que en una ocasión llegó una doctrina revolucionaria que jaló también en esta ocasión a muchos jóvenes de esta congregación. Muchos jóvenes preparados se fueron tras esa ideología. Entonces, todas las iglesias no están exentas de los malos apóstoles, de la gente que busca tratar de desanimar, tratar de llevárselos por otro lado. Dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Yo considero que esta iglesia sigue trabajando,
sigue haciendo su esfuerzo, sigue luchando con paciencia. Pero igual que la iglesia de Éfeso, que trabajaba, que no dormía, que buscaba aquí, buscaba allá, que estaba viendo a los demás para ayudar en una ciudad tan difícil. Pero dice la Biblia que habían dejado su primer amor. ¿Qué había pasado, hermanos? Si hacemos un poquito de historia, si nos vamos un poquito a los antecedentes, habían muerto los apóstoles. Esa primera generación ya no existía. Los miembros de la iglesia de Éfeso pues eran, yo creo, la segunda, antes de que terminara el primer siglo, la segunda y la tercera generación. Y ellos ya estaban recibiendo una iglesia con obras, quizá con un templo, con un programa de actividades, con un programa misionero. Estaban recibiendo ya todo eso. Pero no habían experimentado ese primer amor que sus antecesores habían levantado. Ellos ya no sabían lo que era a lo mejor estar trabajando arduamente. A lo mejor así nos está pasando también a nosotros. ¿Cuál fue el espíritu de amor que tuvieron los primeros cristianos de esta congregación? La primera, la segunda generación. No sé cómo se manejan esas cosas, pero nosotros andaremos entre la cuarta y quinta generación, 118 años. ¿Qué hicieron de trabajos arduos nuestros hermanos de la primera, de la segunda, tercera generación? Nosotros estamos recibiendo ya un templo formado, estamos recibiendo ya actividades normales o que vamos desarrollando, pero no nos ha costado nada. No sabemos cuál fue el primer amor de cada una de esas generaciones que fueron heredándose poco a poco. Un dato curioso de la historia de nuestra iglesia y que todavía yo creo que algunos lo recuerdan, yo no porque no lo viví, pero lo saqué del libro de la historia. Dice la historia que a finales de 1951 iba a pasar por aquí una avenida grande, aquí enfrentito, sobre la calle de Allende. Ya se había trazado el croquis y iban a hacer de aquí de donde termina la avenida Cuauhtémoc, que iba a dar vuelta ahora lo que es el cine Coyoacán, iba a entrar todo Allende, iba a pasar por aquí, se iba a continuar por Caballo Calco hasta llegar a Miguel Ángel de Quevedo. De acuerdo al plano, era una calle amplia que querían darle seguimiento a este eje. Pero para eso implicaba, de acuerdo a los planos, que la iglesia tenía que ceder 18 metros para que se ampliara la calle. Y 18 metros era demoler el templo. Los cristianos de aquel entonces se reunieron, hicieron una carta, el presidente de aquel entonces era el licenciado Miguel Alemán Valdés, redactaron una carta con varios puntos importantes. Gracias a Dios, en aquel entonces también había un cristiano en esta congregación que era militar, era un teniente coronel en ese entonces, y que por su buen desempeño, por su gran responsabilidad, también le había tocado estar en el cuerpo de guardias presidenciales. Cuando llegó esta situación, él pudo presentar directamente esta carta al señor presidente. Y también a su esposa, doña Tomasita, viuda de Valdés, que era simpatizante de la fe cristiana, entonces también se le entregó la carta a ella. Eso fue en febrero de 1952. Para el mes de abril, también de ese año, llegó la respuesta. El gobierno había decidido trazar hacia la otra calle la avenida, de tal manera que este templo
no iba a ser perjudicado. Y sí, siguió sobre la avenida Centenario, después Tres Cruces, hasta llegar a Miguel Ángel de Quevedo. La iglesia y sus dirigentes de aquel entonces, dice, tomaron ante Dios un compromiso, que la iglesia cristiana independiente Getsemaní fuera una iglesia eminentemente misionera. Año de 1952. Ellos seguían trabajando arduamente. Tenían el amor de la primera, segunda generación que había pasado por esta congregación, por este templo. Y esta iglesia de ese entonces decidió que iba a ser misionera esta iglesia. Y lo lograron. Lo lograron porque con esfuerzos, con trabajo, tocando puertas, Dios abrió camino. Y hasta donde yo recuerdo, esta congregación llegó a tener 12 misiones, varias aquí en el Distrito Federal, otras en el Estado de México, otras en la ciudad, en el Estado de Querétaro. Fueron años de trabajo, años de dedicación, años de viajar a esos lugares, años de llevar la palabra, pero Dios dio su fruto. Ahora muchas de esas congregaciones se convirtieron en iglesias, ahora son madres, ya también tienen otras misiones, otras crecieron quizá más lento, por la distancia se añadieron a otras iglesias. Ese fue el compromiso de esta congregación en aquel entonces. Mi hermano Enrique Jiménez le tocó parte todavía de esa labor misionera, el hermano Ismael Galicia, de los que ahorita veo y recuerdo. Pero hermanos, con tristeza les digo que hace unos meses, tuvimos que ceder la última misión. ¿Por qué? Porque no podíamos atenderla. Porque aunque estamos trabajando y estamos aquí luchando, pero ya no tenemos el mismo amor, ya no tenemos nuestro primer amor. Yo creo que ya ni el amor de la generación anterior, o nos quedó el recuerdo de ese amor, mucho menos de la primera ni de la segunda. Eso ya quedó plasmado en un libro de historia. Hermanos, hemos dejado nuestro primer amor. Y es momento de que hagamos algo. Dice el versículo 4 y 5, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. La misericordia de Dios. A pesar de que somos pecadores, nos vamos por otro lado, somos infieles, desobedientes, a veces hasta idólatras, a veces hasta renegamos de Dios, nos olvidamos de Él. Dice, recuerda de dónde has caído, dónde hemos tropezado, hermanos, dónde dejamos de caminar hacia adelante. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esta palabra arrepiéntete, pues no es fácil. Para el ser humano no es fácil reconocer sus errores, reconocer que se equivocó, mucho menos pedirle perdón a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer? Pero es que te equivocaste. Arrepiéntete. Mira, lo único que tienes que hacer es pues humillarte tantito y ve con el jefe y dile que te disculpe, que no lo vas a volver a hacer. No. Así de concreto nos dice la Biblia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz obras, de las primeras obras en las cuales
tú sabes hacer, tú sabes trabajar. Dice el ángel que si no, quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Claro, concreto, si no te arrepientes. Quizá nosotros lo veamos todavía como un sueño, como que lo vemos tan lejos. Pero dice, si no van a trabajar, si no van a conservar esta iglesia, pues mucho menos el templo. Por ahí llegó alguna vez un rumor, esperemos que se quede en rumor, que las autoridades quieren hacer este lugar en un museo. Esperemos que se quede en rumor. Pero si no trabajamos, si no luchamos por él, pasando los años, así como allá enfrente puede ser un centro comercial. Hermanos, cada uno de ustedes se conoce y sabe cómo está delante de Dios. La iglesia lo hacemos todos. Y entre todos tenemos que levantarnos, tomarnos de la mano y levantarnos. Que lo haga el pastor, que lo haga el hermano fulano. Para eso están. No, hermanos, aquí es de toda la iglesia. Por eso, en estos mensajes, Cristo le habla a las iglesias. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? Dice, conozco tus obras. ¿Pero qué creen? Dice, ni eres frío ni eres caliente. Eres apático, eres pasivo, no quieres hacer nada. A veces en la iglesia hay actividades y primero dicen, es que en la iglesia no hay actividades y pues los muchachos se tienen que ir al mundo porque pues aquí no hay nada. Y cuando hay actividades, no vienen. Y eso es lo que hace que seamos apáticos, que seamos tibios. Y dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si leyéramos estos 7 mensajes, a lo mejor tenemos una combinación de otras iglesias del Asia. Ahorita tomamos el mensaje a Éfeso, que han dejado su primer amor. Y como dijo el apóstol Pablo, hermanos, cuídense, porque después de que yo me vaya, van a venir lobos rapaces. ¿Y en cuántas iglesias no se han metido esos lobos? Han cambiado su liturgia, han cambiado su pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados, ellos no tenían esa sana doctrina. Debemos reconocer el trabajo de nuestros pastores anteriores que nunca conocimos, que dejaron aquí un esfuerzo, dejaron su vida y paciencia para seguir adelante con esta iglesia. Hace unas semanas recibí una llamada de una señora que no conozco. Ya se presentó, por la voz era una persona mayor, ya se presentó y también resultó ser hermana en Cristo. El mensaje concreto de esta persona fue el siguiente. Dice, yo conocí a tu padre cuando él era sacerdote católico. Yo iba a la iglesia, a la iglesia donde tu padre oficiaba. Yo era un feligrés de su iglesia. Pero cuando tu padre se metió al cristianismo, pues le perdimos la pista, porque mucha gente lo estimaba. Dice, pasando los años, por alguna situación, supe que estaba él de pastor en esta iglesia, pude comunicarme con él, lo saludé algunas veces, pero volví a perderle la pista. Me acabo de enterar que tu padre ya murió hace unas semanas. Dice, y solamente, entre otras cosas, me dice, solamente quiero decirte a ti eso.
tu padre siempre fue sacerdote. Tu padre murió siendo sacerdote. Le dije, sí, hermana, exactamente. Y cuando yo leía Apocalipsis capítulo 1, dice el versículo 6, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces nosotros somos reyes, somos sacerdotes delante de Dios. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir adelante. El apóstol Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dice, quiero que prediques, si saliste de las tinieblas y estás ya en la luz, tienes que anunciarlo. Eres un pueblo, una nación santa. De lo que decía el apóstol Pablo, Dios no nos llamó como nación santa para ser chismosos, para ser mentirosos. No nos llamó para ser flojos. No nos llamó para tener idolatría en nuestro corazón. Y para otras cosas Dios no nos ha llamado, no quiero usar tanto adjetivo negativo. Dice, Dios nos llamó para hacer una nación santa, un real sacerdocio. Por eso el mensaje, si el apóstol Juan estuviera hablando en este mensaje a Éfeso, diría quizá en un tono más fuerte, arrepiéntete. Reconoce tu camino, tu maldad. Reconoce que has hecho mal. Dice, y haz las primeras obras, porque si no, quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, no sé cuál sea la situación de nosotros como iglesia. La pandemia ha hecho sus estragos en muchas iglesias. Como decía el pastor el domingo pasado, algunos han perdido la fe, algunos se han quedado en el camino, algunos pastores han ido a visitarlos y ponen peros, ya agarré mi ritmo, ya tengo que hacer otras cosas, pero el día que pueda, por ahí voy a estar. Ha habido muchas situaciones y entonces a lo mejor hay que seguir con ese arduo trabajo. Yo no sé si podamos llegar a ser misioneros, quiera Dios que sí. A lo mejor ya no en esta generación, primero Dios, en las generaciones que vengan después, les digamos lo que hicieron los demás pastores, los demás hermanos, y que ellos puedan seguir con esa obra misionera. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que seamos mensajeros, que anunciemos esa luz verdadera. Que todo lo que estamos aprendiendo, tanto en la escuela dominical como en nuestras casas, realmente lo pongamos en práctica. Más adelante el versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborrezco las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta secta de los nicolaitas era una secta perversa, una secta que se dedicaba a las orgías, a cosas mundanales, pero tenían tal fuerza y tal descaro que lograban muchas de las cosas que ellos se proponían. Y también querían meterse con la iglesia y querían hacer ahí sus cosas. Y aquí Dios les alaba eso, dice, aborreces las obras de los nicolaitas. A lo largo del tiempo aquí también han querido entrar ciertas situaciones difíciles. Un hermano hace muchos años nos pedía, bueno, a los ancianos de aquel entonces les pedía que
que predicara a su hijo, que tenía palabra de Dios para esta iglesia. Y bueno, no podemos juzgar antes de tiempo y los hermanos le dieron oportunidad una vez al hijo del hermano a que predicara. Se paró aquí adelante. Era un niño como de 8 años. Y pues dijo cosas pues a veces sin mucho sentido, ¿no? Que Dios le había revelado, ¿no? Y bueno, ya después se habló bien con el papá, se habló bien con el hijo, y ahí quedó la cosa. El padre siguió asistiendo durante muchos años todavía, ¿no? Pero el no estar preparado hace que nosotros podamos perder nuestra doctrina. ¿Sí? Si nosotros no trabajamos, si no buscamos ese primer amor, podemos ser llevados por cualquier corriente. Al que venciere, dice al final, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como les digo, esto es para todas las iglesias. Hay que oír la palabra de Dios, hay que oír al Espíritu. A veces nos sentimos orgullosos cuando pasa algo. Ay, es que en aquella iglesia pasó esto, pasó aquello. Pues es que andan mal, es que esto y aquello. No, hermanos, tenemos que orar por ellos, tenemos nosotros que seguir trabajando. Y al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Le dará de comer del árbol de la vida. Pero a Adán y a Eva no les permitió comer de ese árbol. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Es más, los expulsó del Edén. Y aquí dice, el Espíritu dice: el que venciere nos dará de comer del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque nosotros ya somos salvos, porque nosotros ya creímos. Y si morimos, vamos a morir en el Señor. Hermanos, no sé si cada uno de nosotros en su vida personal hagamos algún compromiso, pero creo que es tiempo de recordar de dónde hemos caído, dónde hemos tropezado, de dónde hemos dejado de hacer cosas, sobre todo de arrepentirnos delante de Dios. Y si hemos ofendido a los hermanos, también reconocer nuestra ofensa, pedir perdón, dice trabajar, hacer. Y tenemos que trabajar todos juntos. Cuando llegue el momento de que vamos a hacer alguna cosa, ustedes levanten la mano y digan: yo voy a ir, yo voy a participar. Que no se lo dejen a la comisión. Hermanos, que este mensaje a Éfeso sirva también para esta iglesia Getsemaní de Coyoacán. Que amemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, para que Dios nos siga bendiciendo, para que esta generación regrese a su primer amor. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos por estos mensajes que a través del apóstol Juan, Señor, tú le dijiste que escribiera. Padre, lo que le pasó a estas iglesias del Asia nos puede pasar a nosotros. Padre, te pido por tu iglesia Getsemaní de aquí, de este lugar, Señor. Padre, que podamos reconocer lo que no hemos hecho, que podamos arrepentirnos delante de Dios, delante de ti, Señor, y que trabajemos, Señor, que dejemos a un lado todo eso que nos estorba, Señor, y que como generación podamos seguir trabajando en tu obra. Te pedimos que sigas protegiendo a este templo de lo que haya alrededor,
de las acechanzas del enemigo, Señor, para que podamos reunirnos libremente, Señor. Podamos alabar y bendecir tu nombre, Padre, porque te lo pedimos dándote gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Así puestos de pie, vamos a despedirnos con el Padre Nuestro. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Nos despedimos, hermanos, de la Casa de Dios con la doxología 430. Adiós al Padre Celestial.